Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con los tipos penales que hacen a la defraudación por abuso de confianza jurídica. Recuerden que las defraudaciones por abuso de confianza jurídica, habíamos colocado aquí 4 tipos penales que se encuentran dentro del 173. El primero es la omisión de restituir defraudatoria, 173, inciso segundo. El segundo tipo penal es la administración fraudulenta o administración infiel, 173, inciso séptimo. En tercer lugar, el desbaratamiento de derechos acordados, 173, inciso 11, que vamos a dar hoy, junto al 173, inciso quinto, que es la defraudación cometida por el dueño de una cosa o el hurto impropio. En estos 4 casos habíamos dicho que las defraudaciones se llaman por abuso de confianza jurídica para distinguirlas de las defraudaciones por ardido engaño. Recuerden, hecho esos 3 grandes grupos, las habíamos puesto a las defraudaciones por ardido engaño. Estaban las estafas genéricas y las especiales, las defraudaciones por abuso de confianza jurídica y por último las defraudaciones por abuso de situaciones de hecho, digamos, que son las defraudaciones atenuadas, que vamos a ver en el último término, para terminar todo este capítulo larguísimo de las defraudaciones, que son las defraudaciones atenuadas. Ya vimos todas las defraudaciones por ardido engaño, ahora vamos a ver defraudaciones por abuso de confianza, los 2 últimos tipos penales de defraudaciones por abuso de confianza jurídica, recordando que la gran diferencia entonces con las defraudaciones por ardido engaño es que en todos estos casos, los 4 tipos penales que estamos viendo por abuso de confianza jurídica, se llama así confianza jurídica porque el autor lo que hace es aprovecharse de la confianza que la víctima tiene respecto del título jurídico en virtud del cual le otorga poderes sobre sus propias cosas al autor, ¿no? Así ocurre en la omisión de restituir defraudatoria que vimos. El ejemplo, llego a arreglar mi coche para que me lo reparen el mecánico o un chapista, y hacer el trabajo, lo voy a buscar y no me lo quiere devolver, se niega a restituírmelo. O le doy a un amigo un celular para que se lo entregue a otro amigo y no cumple con ese encargo mi amigo y no me lo restituye. En ese caso se trata entonces de un abuso de confianza jurídica porque hay un título jurídico válido, tienen en común. Un título jurídico válido que tienen en común estas defraudaciones por abuso de confianza jurídica en virtud del cual el autor, vuelvo a repetir, la víctima le entrega o le confía, si ustedes quieren, en virtud de este título jurídico, distintos poderes sobre cosas o sobre patrimonio suyo. Uno de esos casos es este que estamos viendo, omisión de restituir defraudatoria. Entonces, cuando el caso del chapista, del mecánico, del tintorero que no me quiere devolver el saco, en fin. Pero debe tratarse, hay un título jurídico válido en virtud del cual yo le llevo la cosa, se la entrego para que haga un servicio sobre ella, una obra, algún trabajo, y no me la quiere devolver, o no se la entrega a un tercero. En esos casos debe tratarse siempre de la misma cosa, ¿no? Tiene que ser una cosa mueble, totalmente individualizada. No puede ser dinero, por ejemplo, porque el dinero ya importa transferir la propiedad. Si yo presto dinero después para invertirlo a alguien y me lo administra mal y pierdo todo, en ese caso hay una transferencia de propiedad de esa cosa, por lo tanto habrá una administración fraudulenta y no una omisión de restituir defraudatoria porque el dinero que yo le di me lo puede devolver con la misma especie y cantidad de cosas, ¿no? Es decir, hay una transferencia de propiedad. En el inciso segundo no hay ninguna
transferencia de propiedad. Recuerden, esto es fundamental. Aun cuando el tipo penal del 173 mencione como objeto del delito de omisión de restituir y defraudatoria el dinero, en ese caso el dinero, como lo explicamos miles de veces, tiene que estar individualizado. Yo te lo puedo dar un dinero con la caja, donde vos tenés poder de disponer. Te doy la llave, vos cuídamelo, después me lo devolvés, o te doy dinero para que me lo guardes, tan individualizada la cosa, puede darte el número de serie, por ejemplo. ¿Está? Bien. En cambio, en el que vimos ayer, la administración fraudulenta, también hay un título jurídico válido en virtud del cual la víctima, le entrega una o varias cosas, inclusive un patrimonio, para que el autor lo maneje, lo cuide o lo administre. Es decir, habíamos explicado que el manejo de esos bienes ajenos, o el cuidado, o lo más amplio de todo, que es la administración de esos bienes ajenos, puede incluir poderes de hechos del mandante, que tenga poder de disponer sobre ella, ¿no? Es decir, aquí no interesa entonces si hay traslación por la naturaleza de la cosa, puede haber traslación de propiedad. Por ejemplo, cuando yo le doy dinero a alguien que me lo invierta, como le acabo de decir, ¿no? O con simple cosa mueble que se transfiere con la tradición, y para que las invierta, para que me la venda. En fin, la administración fraudulenta entonces implica un manejo, un cuidado o una administración de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y el autor en estos casos lo que hace es aprovecharse de la tenencia de las cosas o de los derechos o de las ganancias o de los frutos, de los productos que tiene depende del mandato que me dieron, ¿no? Que le dieron al administrador. Por ejemplo, el encargado de una estación de servicio, el chico que a la noche carga nafta, o la chica, tiene una cierta tenencia autónoma y administra y tiene a su cargo el cuidado y el manejo de esos bienes. Bueno, la administración no, porque no puede disponer, pero sí tiene a su cargo al menos el cuidado de ese dinero, ¿no? Es decir, siempre que haya entonces una tenencia autónoma y me haya transferido la propiedad, como es cuando me autorizan a mí a recibir dinero, como en el caso de la nafta, siempre va a haber una administración fraudulenta. Ahora, si yo tengo una tenencia autónoma, como el tintorero, el chapista, pero es una cosa cierta y determinada, donde me dieron la cosa, pero no me transfirieron la tenencia, no la propiedad, entonces habrá omisión de restituir de defraudatorio. Eso ya lo vimos varias veces. Lo importante entonces es que la administración fraudulenta se aplica tanto para los órganos de las personas jurídicas, los presidentes de clubes, de las asociaciones vecinales, de los administradores de consorcios, sociedades comerciales, sociedades civiles, mandatarios, comisionistas. Se aplica también a los profesionales, ¿no? A los contadores, abogados. Es decir, que yo como abogado, mi cliente me autorizó a que yo reciba reciba el pago del demandado. Por ejemplo, en mi estudio, si hicimos un acuerdo y yo no le doy la plata a mi cliente, o lo mismo la inmobiliaria, estoy obligado a entregar si a mí me administra un inmueble, la inmobiliaria, valga la redundancia, y no me viene el inquilino y paga todos los meses en la inmobiliaria y no me da a mí el dinero. En todos esos casos hay administración fraudulenta. Es decir, cuando depende de la cosa, hay una obligación en ese caso de entregar, pero no es omisión de restituir defraudatoria, porque la cosa misma, como es un dinero, ya se transfiere con la propiedad, el dominio del dinero se transfiere con la simple
la simple entrega, ¿no? Recuerden que ustedes tienen que tener muy en claro qué es un título traslativo de propiedad o de dominio y cuáles no son. Los títulos traslativos de propiedad o de dominio son todos aquellos que, bueno, por ejemplo, donación, título gratuito, venta, permuta, o en todos aquellos casos que puede haber en su caso obligación de devolver, pero las cosas, una obligación de devolver, pero como dice, devolver valores o cosas semejantes, como supone la entrega de dinero en garantía o en mutuo, como dice, bueno, estaba leyendo un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, que se los quiero leer porque es muy claro para que a ustedes les quede definitivamente en claro, porque la diferencia entre la omisión de restituir defraudatoria y la administración fraudulenta depende en virtud de qué título jurídico me dieron la cosa, pero también depende de la regulación del Código Civil. Fíjense, son actos traslativos de propiedad o de dominio, la venta, la permuta, la donación y cualquier otro título que implique la facultad de apropiarse del bien o de disponer del bien por parte de, por la propia naturaleza del dinero no se puede, salvo los casos excepcionales que te lo doy individualizado, te lo doy adentro de una cajita con la llave, no te autorizo a abrirlo ni a disponer de él, salvo esos casos excepcionales. El dinero, por ejemplo, cada uno, ya la simple tenencia es la propiedad del dinero, adquirís inmediatamente el dominio. Por eso te dice, son actos traslativos de propiedad, la venta, la permuta, la donación, cualquier otro título que implique la facultad de apropiarse del bien con la obligación, en su caso, de devolver valores o cosas semejantes, como sucede en el depósito irregular o en la entrega de dinero en garantía o en el mutuo. El depósito irregular es cuando yo deposito, por ejemplo, en el banco, dinero, depósito a plazo fijo. Bien, esto es fundamental para distinguir entonces la medición de restituir defraudatoria de administración fraudulenta. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, le doy a alguien dinero, supongamos que yo le doy le di el ejemplo del empleado de la estación de servicio, aparte de los casos clásicos de administración fraudulenta, que son cuando yo estoy administrando bienes o intereses pecuniarios ajenos, son los casos clásicos de los órganos de las personas jurídicas, ¿no? Ya sea civiles o comerciales, ahí se aplica, o los consignatarios, los comisionistas, etcétera, los profesionales, como el caso del abogado que di, le estaba dando ejemplos del encargado de una estación de servicio, por ejemplo, ¿no? Porque él tiene el manejo de los bienes o intereses pecuniarios ajenos y se recibe en nombre del propietario de la estación de servicio, y no es hurto, ¿no? Eso es administración fraudulenta. El colectivero que en su caso, bueno, ahora no existe más, pero supongamos que en todos los casos de transportes públicos o transporte privado, todos los casos en que se reciben bienes, se recibe dinero en representación de terceros y no se rinde cuentas, no se los entrega a su propietario en cumplimiento de su deber, ¿no? Habíamos visto el caso ese del taxista, yo le doy 100 pesos y eran 30 pesos, resulta que me devuelve 20 pesos, ¿no? Digo, ven, pero yo le di 100 pesos, salió 20 el viaje, me tiene que devolver 80 y usted me dio 30 pesos devuelto nomás. Yo le di 100. No, vos no me diste 100, me diste 50 pesos. Bueno, supongamos que yo le había dado 100 pesos y se me quedó con 50 pesos. Me dio 20 devuelto y se me quedó con los 50 pesos. En ese momento yo le otorgué el dinero, se lo di al dinero y ya hay una transferencia de propiedad porque es plata. Entonces no puede ser nunca hurto, porque
el taxista tenía el manejo de intereses, de bienes ajenos, que son míos, bienes o intereses pecuniarios ajenos, aunque implicó la adquisición de propiedad por parte de él, pero con la obligación de devolverme cosas semejantes, en la misma, como acabo de decir, leer el fallo. Entonces, en ese caso sería una administración fraudulenta, es decir, bueno, es una defraudación. No hubo ardido engaño porque el taxista no utilizó ningún ardido engaño para que yo le diera los 100 pesos, sino simplemente lo recibió y ahí sí, después realiza como es la maniobra para quedarse con el dinero. Pero es un dinero mío, sería administración fraudulenta. Les doy un caso así como para que ustedes vean bien la diferencia esencial y la importancia que tiene de el título jurídico válido en virtud del cual la víctima entrega las cosas al autor, para diferenciarlos. Ténganlo en cuenta, porque eso es pregunta del parcial seguro. Bien, vamos a entrar ahora a la tercera figura que habíamos visto, que es el desbaratamientos de derechos acordados. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desbaratamiento de derechos acordados? El desbaratamiento de derechos acordados, como defraudación por abuso de confianza jurídica, también supone un título jurídico válido en virtud del cual la víctima adquiere algún tipo de derecho o de poder, sigue conservándolo el dueño, ¿no?, de la cosa. Esta es la gran diferencia. Acá los desbaratamientos de derechos acordados, ahí les envié el cuadrito. El autor le concede un derecho a la víctima sobre una cosa suya, ¿no? O el autor se obliga a determinada conducta respecto de esa cosa o de ese derecho. Y lo que hace el autor, abusando de la confianza jurídica, porque todavía conserva algún poder, y eso es fundamental, todavía conserva algún poder el autor, lo que hace es desbaratar ese derecho. ¿Y cómo lo hace? Rompiendo la cosa, la remueve, la oculta y no se le entrega, no obstante haber recibido todo el precio. O bien por un acto jurídico, ¿y qué hace? Se la vende a un tercero, es decir, firma un boleto de compraventa para esta persona, un boleto de compraventa de inmueble para esta persona. Al otro día hace lo mismo, sin entregar la posesión y hacer la escritura, le hace lo mismo respecto de la otra. Pero a la otra sí le da la posesión y le da la escritura traslativa de dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que lo perjudica al primero, porque el segundo adquirente tiene mejor derecho que el primero. Lo mismo que si yo te alquilo una cosa y al otro día no te la entrego para alquilar. Firmamos el contrato, todo muy lindo, y al otro día alquilo a otra persona y le entrego la posesión a esa persona. Esa persona tiene un derecho, es un título jurídico más perfecto, mucho mejor. Hay un mejor derecho en el segundo adquirente que en el primero. Lo mismo que si yo te vendo por boleto una cosa, me la quedo todavía, para eso te lo voy a decir, la tengo que entregar a fin de mes, y resulta que al otro día la prendo. Saco un crédito o pido plata prestada y prendo la cosa. Y entonces, bueno, por supuesto, el acreedor prendario que anotó su prenda, por ejemplo, va a tener mejor derecho que la cosa que yo le prometí en boleto de compraventa para entregársela a fin de mes. Entonces, fíjense acá, también hay un abuso habíamos puesto algunos ponen el desbaratamiento de derecho acordado, lo ponen como una figura, como si fuera un ardido engaño. Pero no debemos confundir. Por ardido engaño hay un estelionato. Es decir, en los casos de estelionato, cuando por ejemplo yo te vendo una cosa que es ajena, o te vendo una cosa que está grabada y no te digo nada. Yo te vendo una cosa que es ajena, te la vendo como si fuera propia. Ahí está el ardid. O te vendo una cosa como si fuera libre y en realidad está embargada.
Entonces, el primer adquirente resulta aquí sí damnificado. En el desbaratamiento de derecho acordado no, hay un título jurídico perfecto y válido respecto del primer adquirente. Yo te firmé un boleto de compraventa de mueble o inmueble para vos, te firmé un boleto, un contrato de alquiler para vos. Me comprometí a entregarte, te vendí la cosa, me la quedé con la cosa para entregarte a fin de mes y vos me la pagaste íntegramente. Y el problema es que yo después te desbarato, al revés es la situación inversa del estelionato. Porque yo después te desbarato, quiere decir que por eso es un abuso de confianza jurídica, porque hay un cierto margen de confianza por parte de la víctima de que el autor va a cumplir con una obligación futura respecto de esa cosa o derecho y al contrario incumple esa obligación contractual. Pero no es un simple incumplimiento de obligación contractual el desbaratamiento de derecho acordado, porque si no caeríamos en la prisión por deuda. Lo que es el desbaratamiento de derecho acordado es tiene que haber una conducta desbaratadora, concreta, tiene que expresarse, es decir, no es un simple incumplimiento contractual, no es simplemente que yo me niego a escriturar un inmueble, ¿no? O sí, tiene que haber un segundo acto jurídico donde el autor constituye un mejor derecho que al primero, porque no se puede desbaratar un derecho si no se constituye otro mejor derecho. Por eso, como decía ya Soler, hay cosas que no se pueden hacer después de haber hecho ciertas cosas. Es decir, después de haber prometido en venta un inmueble por boleto de compraventa o un mueble, o después de haber alquilado una cosa, o después de haber comprometido a entregar una cosa a fin de mes y yo la grabo, después de haber hecho ciertas cosas, no se pueden hacer otras ciertas cosas. Es decir, entonces, recuerden, en el Departamento de Derecho Acordado tenemos entonces un título jurídico y en virtud del primero, y se desbarata el derecho por otro acto jurídico ulterior, ¿no? Porque si ese acto jurídico anterior es estelionato, recuerden. Bien, ¿en qué consiste esta acción típica desbaratar? Porque no dice desbaratar. Por el segundo acto, el autor desbarata. En la acción típica, acá hay que distinguir entre el núcleo de acción típica, el verbo es tornar, dice el que tornare. Cuando el segundo acto jurídico, negocio jurídico, tornar significa mutar, cambiar, transformar, con un determinado resultado material, exige el tipo penal, que es la imposibilidad de ejercer el derecho por parte del primer adquirente. Es decir, en el caso típico, ¿no? Por esto se creó precisamente el tipo penal de desbaratamiento de derechos acordados. En el caso de el dueño de un edificio donde estaba por construir, propiedad horizontal, firmaba varios boletos de compraventa y después hipotecaba el inmueble. Después se tenía que levantar el muerto, digamos, para poder escriturarlo tenía que levantar, porque tenía preferencia al banco para cobrar el dinero que había pedido prestado el dueño. Entonces todos los propietarios tenían que pagar, hacer un prorrateo para pagar la hipoteca y levantar hipoteca, si no, no podían escriturar. Precisamente, bueno, este fue el disparador de este desbaratamiento de derecho acordado, porque no era una estafa, porque no era una venta. Es decir, no había estelionato porque no había una venta. ¿Por qué no había una venta? Porque era un simple boleto. El boleto es una promesa de venta, no es una venta. No es la venta, el contrato de compra-venta, bueno, porque algunos consideraban que el boleto de compraventa era no es una venta, sino una compraventa de inmueble exige no solamente el boleto, sino también la escritura pública, ¿no? Bueno, esto es lo que vino en la necesidad social que vino a cubrir a estos tendales y tendales
de gente que tuvo que pagar la hipoteca del dueño después que había firmado cada uno su propio boleto de adquisición de los departamentos. De todas maneras se aplica a todos los actos jurídicos que vimos, no solamente a los casos de boleto. Recuerden entonces que tornar, y el resultado de tornar, cambiar por el segundo, tiene que haber resultado de imposible ejercicio. Es decir, si yo te vendo un inmueble por boleto y al otro día se lo vendo a otro, pero aparte de vendérselo a otros, le doy la posesión y aparte le escrituro, hago la escritura, entonces el segundo va a tener un mejor derecho que el primero. Por lo tanto, torno, cambio, hago imposible tu primer derecho. El adquirente del primer derecho por el simple boleto se transformó, su derecho se tornó imposible, uno lo puede ejercer. También cuando lo torna incierto, puede ser, o litigioso, por ejemplo, incierto cuando lo transformo lo confundo, la cosa confundo con otras, por ejemplo, puede ser incierto, es decir, de qué es lo que te debo, este animal, aquel animal, o litigioso, es decir, cuando por un segundo acto torno litigioso el primero, entonces tengo que discutir con ese tercero yo en juicio a ver quién tiene mejor derecho. Bueno, en todos estos casos se produce el desbaratamiento del derecho acordado. Cuando yo tengo lo imposible, incierto o litigioso, el derecho del primer adquirente. Ahora bien, no solamente por actos jurídicos, como les expliqué, puede desbaratarse un derecho, también se puede desbaratar por actos materiales, ¿no? Ocultando la cosa o removiéndola, trasladándola a otro lugar, o si no, reteniéndola. Ahora, ojo con la retención de la cosa, porque resulta que si yo retengo la cosa y la cosa es mía, puede ser un simple incumplimiento contractual, no te la doy y listo. Yo no hice ningún acto jurídico, algún acto material. Entonces vos me tenés que demandar por incumplimiento contractual simplemente. Ahora, distinto es el caso, algunos autores dicen que acá el retener únicamente si recibió todo el precio, ¿no? Porque no existe posibilidad alguna, entonces, porque sí habría por lo menos se torna incierto o litigioso si yo no te entrego la cosa a vos, te la pagué toda. Bien, el tipo subjetivo sin duda alguna que es dolo directo, porque tengo que conocer todos y cada uno de estos elementos del tipo objetivo, ¿no? Y querer llevarlos a cabo, y para eso tengo que tener la voluntad perdón, los actos materiales, me olvidé el daño, ¿no? Es decir, yo torno imposible el ejercicio de un derecho sobre esa cosa si yo la rompo, por ejemplo. Yo te la prometí en venta, te la prometí en alquiler, te la prometí, la tengo como garantía de un crédito, la tengo yo en mi poder, todavía no te la entregué y la rompo. La rompo, la daño. Ahí te hace imposible el ejercicio de tu derecho. Vos no podés gozar nunca de tu derecho a usar o gozar esa cosa si te la alquilé o que yo te la entrego, pues no existe más. O bien con lo oculto, o la remuevo, la traslado. Bien, esos son los actos materiales. Acá en los actos materiales estaba fijándome, perdónenme que me olvide de poner precisamente el daño de la cosa. Es decir, la inutilización. Recuerden, cuando si ustedes han visto daño como delito contra la propiedad, el daño es la inutilización en realidad de una cosa mueble. No es solamente que tengo un mate y lo introduzco adentro de un horno y que es ceniza. Yo puedo inutilizar un artefacto, una cosa mueble, por ejemplo un reloj, sacándole algún instrumento, algún engranaje, por ejemplo. Sin embargo, vos lo ves y está perfecto de afuera y todo eso, pero está inutilizado. Y eso se llama daño también. Bien, vamos a dar entonces por terminado acá. Vamos a ver, así nos queda el último, defraudación por abuso de confianza jurídica, que es el 173, inciso 15.